Muy buenas tardes. En nombre de Laboratorios Megalab y la Clínica Lugo de Maracay, le damos la más cordial bienvenida a este webinar a 100 días de la COVID-19, con motivo de la celebración del Día Nacional del Infectólogo. Para desarrollar el temario de esta tarde, vamos a comenzar con la doctora Preciosa Falese, quien es médico cirujano de la Universidad de Carabobo, sede Aragua, pediatra puericultor del Hospital Central de Maracay, infectólogo pediatra del Hospital JM de Los Ríos, profesor colaborador del posgrado de pediatría del HCM de Maracay y actualmente infectólogo pediatra de la Clínica Lugo. Con ustedes, la doctora Falese. Hola, buenas tardes. Y a 100 días de la COVID, como antesala, vamos a hablar del SARS-CoV-2, su origen, su filogenética y su mecanismo de acción. El SARS-CoV-2 es un coronavirus y pertenece a la familia Coronaviridae. Es una amplia familia de virus ARN monocatenarios que comprenden 4 grandes géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. De los más importantes, los alfa y beta coronavirus, ya que infectan mamíferos y humanos. Estos virus son virus zoonóticos. Recordando la estructura viral, tenemos que el virus tiene una proteína S, Ok, vamos a hablar de la estructura viral. Para recordar la estructura del virus tenemos que recordar esta proteína S, que es la proteína espiga, muy importante en la virulencia del virus, la proteína hemaglutinina acetilesterasa, la proteína M de la membrana, la proteína E de la envoltura, la proteína N, que está muy ligada a la ARN. Fíjense cómo está conformado su ARN. Este es un virus bastante sencillo. ¿Cómo se clasifican los coronavirus? Pues se van a clasificar en adquiridos en la comunidad y zoonóticos. Los adquiridos en la comunidad son asociados con enfermedad respiratoria leve y los zoonóticos están asociados con enfermedades respiratorias graves. Dentro de los coronavirus humanos, HCoV, tenemos el 229E, el coronavirus humano OC43, el coronavirus humano NL63, el coronavirus humano 1. Y dentro de los zoonóticos tenemos el SARS-CoV, llamado coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, que se originó en el 2002, CoV-2, coronavirus de COVID-19. Con respecto al origen, Edwin, ¿me escuchas? Sí, perfecto. No, sí, perfecto. No, pero es que yo la conexión, digo, si internet estable se cayó y volvió otra vez. Y yo paré. Con respecto al origen del SARS-CoV-2, lo único cierto es que desde que este virus apareció, lo que ha generado es controversia y polémica sobre su procedencia. Pero, ¿cuáles son las teorías que se manejan? Hay varias teorías, entre las más importantes estas 3 que les traigo, pero lo más importante que hay que resaltar es que estas teorías están basadas en análisis de datos genómicos que se le hacen al virus. En primer lugar, tenemos que una de las teorías más sonadas o argumentadas es selección natural en un animal huésped antes de la transferencia zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que en un animal, que probablemente o lo más seguro sea el murciélago, el virus haya a través de una selección natural modificado por mutaciones, supresiones, inserciones, su proteína espiga haya cambiado su conformación y haya podido ser compatible con el AC2 que está presente en los humanos. Y esto lo hace antes de tener contacto con un humano. La segunda teoría es la selección natural en humanos después de transferencia zoonótica. Es decir, que el virus, un virus que haya estado en un animal,
pasa al humano y sea en el humano donde esta conformación de la proteína espiga cambie para poder acoplarse o acomodarse de mejor forma a la AC2 del humano. Y por supuesto la tercera teoría que habla de que si es creado en un laboratorio o con un virus manipulado, de esto no se tiene evidencia. Lo único cierto es que desde que surgió el SARS en el 2002, ha habido estudios de laboratorio con niveles de seguridad, de bioseguridad, nivel 3, ha habido fuga de este SARS y ha podido contagiar humanos. Pero que haya sido manipulado este virus, no hay evidencia para ello. Ok, con respecto al origen del SARS-CoV-2, tenemos que evaluar sus antecesores. El SARS-CoV, fíjense que tiene una fuente o un origen natural en el murciélago, con un hospedador intermediario que es la civeta. Para el MERS-CoV, la fuente natural o el origen natural era el murciélago y su hospedador intermediario es el camello. Ambos logran llegar al humano y en el humano producir enfermedad y poder ser transmitida de humano a humano para poder darse la epidemia. Pero ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? Con el SARS-CoV-2 se plantea que el origen natural está en el murciélago, pero no se ha determinado su huésped intermediario. Su huésped intermediario al inicio se planteaba que era la civeta, luego se supuso que era el pangolín, pero hasta ahora no se ha determinado nada 100% confirmado. Lo cierto es que igualmente este SARS-CoV pasa al humano y hay enfermedad de humano a humano y transmisión. Ok, si analizamos el origen filogenético del virus, si analizamos este árbol filogenético, podemos observar aquí donde se encuentra el SARS-CoV-2 Wuhan del 2019, lo encontramos dentro del mismo linaje del coronavirus del murciélago RATG13-2013, y es que ambos comparten un 96% de similitud entre su secuencia genómica, lo que lo convierte en un ancestro genético para este virus. Fíjense dónde se encuentran los otros virus. Está el SARS-CoV-1 en el 2002, dentro del linaje del SARS-CoV de la civeta del 2004, el MERS-CoV del 2012 y los coronavirus humanos. Todos estos dentro del género de los beta-coronavirus. Ok, ahora vamos a hablar del mecanismo de acción, es decir, cómo produce patogenia o cómo se produce la patología dentro del organismo. Este virus, para poder producir daños o su enfermedad en el organismo, debe primero interactuar con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo lo hace? Pues el virus ingresa al organismo y va a ir directamente a las células. Pero las células deben tener una cerradura o un espacio donde va a encajar una llave, que es la proteína espiga, la proteína P, y esta proteína va a ser específica para este receptor. ¿Cuál es el receptor? La enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde se encuentra esta AC2? Se encuentra en la vía respiratoria superior, en la inferior, en el riñón, en el intestino y en el cerebro. Una vez que hay esa interacción o ese acoplamiento entre la proteína del virus y el AC2, el virus puede entrar a las células y aquí puede replicarse. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta AC2 para nuestro organismo? La importancia radica en que la AC2 produce la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y esta angiotensina 2 lo que va a producir es un efecto vasodilatador, un proceso antifibrosis y un proceso antiinflamatorio. Todo esto con un efecto antihipertensor. Pero cuando hay un desequilibrio entre la AC2 y la AC, se produce realmente lo que es la patología. ¿Pero por qué hay un desequilibrio? Recordemos que el virus está destruyendo, consumiendo o inhibiendo la AC2. Y al no haber AC2, hay aumento de la AC y esto produce aún más aumento de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es proinflamatoria y produce vasoconstricción. Y esto a su vez produce trombosis, inflamación y daño en la microvasculatura. Ok. ¿Cuál es la segunda interacción que se debe producir? Pues la interacción con el sistema inmunitario. Y es que el SARS-CoV-2 va a activar el sistema inmune innato y va a generar una respuesta excesiva. Esta respuesta excesiva, ¿cómo lo hace?
Pues el virus, al entrar en la célula y replicarse, su ARN va a insertarse en el ARN de la célula. Y esto va a generar un detonante que es este interruptor, que es una proteína BTK que ha sido descubierta recientemente. Y esta proteína BTK lo que hace es disparar o encender toda la cascada inflamatoria, que es lo que nosotros llamamos en medicina la tormenta de citoquinas. ¿Okay? Toda esta tormenta de citoquinas no es más que el estímulo de monocitos, macrófagos, otras células como las natural killer, los CD8, las interleuquinas, y el complemento, y todo esto va a generar a su vez citoquinas de gran importancia como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 18, 33, la 6, la 10 y la 5, y estas a su vez van a generar una respuesta secundaria mucho más ampliada o mucho más agresiva. Todo esto que va a generar, pues muerte celular masiva, pulmonar, infecciones severas y un síndrome de dificultad respiratoria aguda que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Ok, y la tercera interacción es con la coagulación y el sistema microvascular. ¿Cómo se da esto? ¿Se recuerdan que les dije que para aumentar la angiotensina 2, lo que se producía era vasoconstricción, inflamación y fibrosis? Todo esto también, trombosis, coagulación, secuestro plaquetario. Si lo vemos desde el punto de vista endotelial, o sea, las células del endotelio, aquí está el vaso y aquí están las células endoteliales, pues toda esta cascada inflamatoria está sucediendo dentro del sistema vascular. El endotelio celular activa también muchos mecanismos anticoagulantes, muchos mecanismos inflamatorios, citoquinas, estimula el llamado de monocitos y esto de otras micropartículas que va a traducirse en depósito de fibrina, microtrombos, más agregación plaquetaria, y esto genera trombina, fibrina, aumento de los dímeros, coagulación intravascular diseminada, niveles elevados del fibrinógeno y el efecto de la citoquina más importante, que es la interleuquina 6, trombofilia, tromboembolismo pulmonar, trombosis arterial y venosa. Entonces, este virus produce su alteración en el organismo a través de este sistema. No solamente que ataca el receptor AC2, que es muy importante para nosotros en nuestro organismo por una función vital que cumple, sino que también estimula de forma exagerada el sistema inmunológico y también interactúa con lo que es el mecanismo de la coagulación, produciendo gran efecto a nivel de generación de trombos, a nivel arterial y venoso. Y pues para continuar, tendremos a continuación al doctor Roque con transmisibilidad y epidemiología. Bien, les decía que ha generado una controversia interesante. ¿Cuál es la vía de transmisión más importante de este SARS-CoV-2 que ha venido pues, a cambiar nuestra vida? Definitivamente lo que se acepta hoy día es que un árbol respiratorio enfermo permite que a través de la tos, del estornudo e inclusive desde la conversación se liberen gotas, se liberen gotículas y se liberen aerosoles. Cada uno de ellos tiene una función particular que es la transmisibilidad o la facilidad de dispersión del virus a diferentes volúmenes de distancia. Entonces nosotros podemos decir con mucha propiedad que las gotas tienen un tránsito relativamente corto, las gotículas quizás un poco más de distancia, y los aerosoles son los que se permiten volúmenes importantes de metros de recorrido. Y no solamente en este capítulo, sino que al ingresar al árbol respiratorio de un susceptible, estos aerosoles pueden transitar también distancias interesantes en este espacio respiratorio, cosa que probablemente una gota o una gotícula no va a generar ese tipo de tránsito. Capítulo interesante con los aerosoles también es el comportamiento del aerosol en suspensión en aquellos ambientes cerrados, donde definitivamente no existe una circulación importante del aire. Esta tabla tiene única y exclusivamente la meta de hacer las comparaciones de un bacilo tuberculoso que tiene un volumen y un peso relativamente muchísimo mayor que un SARS-CoV-2. Y fíjense ustedes que la vía de diseminación de este bacilo tuberculoso es múltiple.
es directo, es por gotas, es por aerosol. Resulta entonces bastante poco probable que este virus, con un volumen mucho más chico, no vaya a tener similares mecanismos de transmisión. Y es definitivamente el herpes respiratorio el protagonista de la transmisión de la enfermedad, porque en muchos estudios a los cuales se les ha agregado a todas las medidas que hemos implementado, distanciamiento social, permanencia en el hogar, el agregar la mascarilla, la barrera mecánica respiratoria, definitivamente se traduce en un descenso importante de la casuística una vez que se ha tomado esta medida como uno de los bastiones más importantes para cercenar el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Este estudio va a hacer comparaciones interesantísimas donde pudiéramos mirar nosotros en el color rojo lo que representó Italia y en el color rosado lo que representa a los Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York. Estos puntos negros que están marcados en la lámina indican el momento en el cual en cada uno de estos espacios geográficos se tomó como medida definitiva la instalación de la mascarilla. En teoría, esta línea punteada es la que marca la proyección de la casuística si no se hubiese utilizado la mascarilla. Fíjense ustedes la diferencia en el espacio del tiempo, en el número de casos que estadísticamente traducen valores que son significativos. Definitivamente la mascarilla es imprescindible. Entonces, en resumen, tenemos mecanismos de transmisión a través de los aerosoles que tienen la ventaja de que porque son un poco más pequeños, tienen una distancia mucho más fácil de cubrir. Tenemos gotas, tenemos gotículas que tienen quizás un poco más de tamaño, que reponen menos distancia, pero que probablemente también tienen la posibilidad de hacer la transmisión. Y último, y no menos importante, pero con mucha controversia, los fomites y los objetos inertes como fuente potencial de contaminación. Fuente potencial de contaminación donde el vehículo definitivamente tendría que estar implícito en nuestras manos. Cuando miramos los mecanismos de transmisión respiratorio fundamentalmente, nosotros tenemos que guardar algún respeto por las distancias a través de los cuales nosotros tendríamos que mantener la separación. 2 metros son buenos si los dos individuos llevan tapaboca, 3 metros son mejores, lo que nunca deberíamos hacer nosotros es estar cerca sin tapaboca. Cuando se evalúan los mecanismos de transmisión de la enfermedad dentro del hogar, este estudio marcó el capítulo definitivo donde 16.3% de los individuos que de alguna forma han contraído el SARS-CoV-2 fuera del hogar hacen la transmisión directa en el hogar, sea cual fuera el mecanismo que se implemente para su control. La edad resultó un patrón de riesgo interesante, sobre todo cuando teníamos los extremos de la vida. Ojo, los niños con muy poca casuística y los mayores de 50 años con mucha casuística. Y cuarentenar los casos índices desde el principio de la enfermedad en el hogar y tomar las medidas precautelares para evitar el contagio de este grupo de individuos tradujo importancia a la hora de minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad en el hogar. Otra cosa que se pulula mucho es el sol y la transmisibilidad del virus. Definitivamente sí hay una relación directa. Si nosotros miramos estas láminas que están publicadas en este estudio que les traigo a referencia, podemos darnos cuenta que mientras mayor sea la longitud de onda de luz ultravioleta, menor cantidad de virus vivo vamos a tener en la zona a la cual ha sido expuesta. Y cuando no existe luz, la concentración de virus es muchísimo mayor que en cualquiera de las otras los otros tres ítems mencionados. Siguiendo con el rol que juega la naturaleza, el clima y el ambiente con la transmisibilidad del virus, podemos decir nosotros que cuando se evaluaron 3 agentes etiológicos distintos, 2 coronavirus, el OC43 y el HKU1 con el influenza de circulación 2019, pudiéramos decir nosotros con propiedad
que lo que hace pertinente la transmisión de la enfermedad en los periodos picos de la pandemia es la susceptibilidad de los individuos al cuerpo. Definitivamente, el calor, el frío, la luz, etcétera, pueden influir en cuanto a etiquetas de renglón menor, pero es la susceptibilidad del individuo la que resulta ser protagónica para hacer la transmisibilidad de la gente una condición importante. Esta lámina la hemos mirado 1000 veces, yo solamente traigo esta lámina para mostrar lo importante que resultó acordonar, cuarentenar 60 millones de personas en Wuhan para que la transmisibilidad del virus, para que los casos nuevos del virus mostraran un descenso importante como se mira en la lámina, y que de haberse tomado estas medidas con algún tipo de retraso, los picos de la enfermedad hubiesen sido peor de lo que hemos mirado hasta este momento. Esta lámina anterior le da pie al doctor Tomás Puello para hacer las teorías del martillo y de la danza, que definitivamente han sido lapidarias para tomar las decisiones de mitigación, supresión o sencillamente no hacer nada, que definitivamente no ha sido la conducta para ninguno de los individuos que hasta este momento han transitado esta enfermedad. Estos individuos mismos, que son quizás los protagonistas en lo que refiere a la transmisión de la enfermedad, tienen variaciones importantes en cuanto a la condición de la emergencia de esta misma enfermedad. Hablamos del número individual reproductivo, que no es más que la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ser transmisores de la enfermedad. Tenemos el número reproductivo, el número reproductivo básico, R0, que es la capacidad que tenemos de dispersar la enfermedad, y tenemos la K, que es la que se encarga en el tiempo de saber qué tantos individuos están haciendo la transmisibilidad de la enfermedad y qué tanto tiempo necesitan para contaminar personas. Y esto va a permitir que tengamos la curva de incidencia de manera definitiva, que puede tener cualquiera de los márgenes que ustedes ven allí en la lámina, hacia muy rápido o hacia muy lenta la transmisibilidad de la enfermedad. Y este virus definitivamente tiene absolutamente claro el cordón estrecho que existe entre la severidad y la transmisibilidad. Si soy muy severo, agoto mis receptores, los mato y no puedo seguir haciendo la enfermedad, y con ellos voy a fallecer. Y si soy muy torpe para replicarme dentro de ellos, no voy a tener la suficiente carga como para ser transmisible y reproducible en otros susceptibles. Esto traduce entonces que este virus tiene la facultad de por debajito alcanzarnos a todos y cada uno de los susceptibles y hacernos su vehículo, porque al final de cuentas las manifestaciones clínicas en un porcentaje altísimo, que está por encima del 50% de la población, no se presentan. Y son entonces estos grupos de individuos los que tienen el protagonismo de la transmisión, porque no todos los que se enferman tienen la misma vehemencia para hacer la transmisión de la enfermedad. Tenemos diferentes niveles de transmisión. Hay quienes transmiten muy, pero muy bien y se conocen como supercontagiadores. Hay quienes transmiten muy mal la enfermedad y hay quienes sencillamente no la van a transmitir. Al respecto, este grupo de supercontagiadores tiene características muy particulares. Son individuos que potencialmente lucen sanos, que tienen un contacto importante con una carga viral elevada en el momento de hacer la exposición del germen a la comunidad, y fácilmente son productores de volúmenes de saliva importantísimos. Recuerden que mencionamos al inicio del cuento que el vehículo fundamental eran las gotas, eran las gotículas, eran los aerosoles. Eso es saliva, micronizada en diferentes volúmenes. Pero no sirve solamente que exista un supercontagiador. Se necesita que haya un evento supercontagiante para que se prenda la mecha y se disperse la enfermedad de una manera importante. ¿Cuáles son estos eventos supercontagiadores o supercontagiantes? Bueno, un ambiente cerrado, muy concurrido, donde tengamos inflexiones importantes de la voz, sea canto, sea grito, sea lo que fuera. Y lo más importante, que la circulación del aire no tengamos nada que ver con él. Con relación al grupo poblacional de riesgo. Con relación al grupo poblacional de riesgo, tenemos que decir nosotros que hay muy pocas cosas que han cambiado. Siguen siendo los hombres mayores de 50 años con comorbilidades y probablemente con algún compromiso desde el punto de vista inmunológico,
los que tienen mayor facultad para adquirir la enfermedad. La novedad es esto, grupo sanguíneo tipo A. A ver, quizás suene utópico, pero este estudio que reportó, un estudio genético publicado con la población española e italiana, reveló que el 50% de los individuos que portan este grupo sanguíneo tienen mayor capacidad de desarrollar la enfermedad que aquellos que no lo tienen. Y el grupo O pareciera tener un factor protector para la enfermedad y que al final de cuentas pudiera ser una condición que deberíamos tomar nosotros en cuenta. A los efectos de estas poblaciones de riesgo, ¿qué sería lo que nosotros deberíamos manifestar para ellos? Evidentemente que son poblaciones que tienen que tener un cuidado máximo por encima del cuidado promedio de la población y que a la hora de que la normalidad pudiera regresar a estos momentos de nuestras vidas, la inclusión de cada uno de estos individuos vaya un poquito por detrás de las fases que se vayan transitando para el momento en el cual se vaya planificando la regresión a la normalidad. Bien. Continuamos con la doctora Andrea de Freites. Ella es médico internista, médico cirujano de la Universidad de Carabobo, es médico internista egresada también de la Universidad de Carabobo, del Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay. Ella es especialista en infectología del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, es infectólogo del Instituto Venezolano del Seguro Social Dr. José María Carabaño Tosca en Maracay y es infectólogo del Centro Médico Maracay. Andrea nos disertará sobre clínica y diagnóstico. Ok, bueno, doctor, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Sabemos que este es un tema que nos tiene a todos siempre pendiente en los últimos meses y bueno, en el marco de la celebración del Día del Infectólogo, vamos a reunirnos y aclarar los puntos que ustedes necesiten. Yo, como el doctor ya lo comentaba, vamos a empezar hablando de lo que es la clínica, el cuadro clínico o la sintomatología que se puede asociar a COVID. Hay un detalle importante con esto, que como casi todos los síndromes virales, la sintomatología es bastante inespecífica. No va a existir ningún síntoma o ningún signo que podamos decir que es patoneumónico, es decir, que es característico o definitorio del COVID-19. Vamos a tener síntomas que son difusos, que se pueden confundir con cualquier síntoma o síndrome gripal, incluyendo influenza, otros coronavirus, como ya bien lo comentaban mis predecesores que existen, o cualquier sintomatología vírica. Estos síntomas de los que hablamos, bueno, vamos primero a plantear síntomas comunes, como son la tos, que tiende generalmente a ser tos seca, o en algunos casos puede ser una tos húmeda, pero que generalmente no se caracteriza por ser productiva, es decir, no logramos en la mayoría de las oportunidades expectorar. Vamos a presentar también goteo nasal, es decir, lo que conocemos como rinorrea o secreción a través de las fosas nasales, que es característicamente de color transparente o clara, generalmente también muy acuosa. Dolor de garganta, pero al examinar la faringe no vamos a tener placas o lesiones, sino una faringe que puede estar hiperémica o irritada, no más de allí. Tenemos síntomas que tienden a describir casos más graves, como son la fiebre alta o elevada, que también va a describirse principalmente en los primeros días de la enfermedad actual, es decir, 3 a los sumos 5 días de un proceso febril, que sí puede ser bastante intenso, es decir, fiebres de cada 4 horas, que generalmente se den con el uso de los antipiréticos habituales. Las neumonías, que aquí es donde tenemos la mayor parte de las complicaciones respiratorias, o sea, es decir, de las complicaciones severas que llevan generalmente al paciente a la hospitalización e incluso al fallecimiento. Generalmente son neumonitis, como producen la mayoría de los virus, bilateral, de un aspecto difuso o intersticial,
y en casos más graves, que pueden llevar a insuficiencia respiratoria aguda, bloques consolidativos. En líneas generales, bueno, aquí tenemos nuevamente un resumen de los síntomas, ya hablamos de la fiebre, tos, de la secreción, también un cuadro clínico general caracterizado por astenia, donde es decir, debilidad, y donde se asocian los dolores musculares y articulares. También hay un signo que se describió mucho ya en los primeros meses de la epidemia, que no se tomaba en cuenta al inicio, pero que luego fue bastante importante, que es la pérdida del sentido del olfato o la anosmia. Está descrito incluso como uno de los signos más tempranos del cuadro clínico por COVID-19. Los pacientes tienen o pierden totalmente la capacidad para oler. Entonces, cuando ustedes oyen estos signos, estos síntomas de los que yo les estoy hablando, le pueden venir muchas enfermedades o muchas patologías a la mente. Se puede confundir con muchos otros procesos. Así que bueno, eso es una limitante, vamos a decirlo así, con respecto a lo que es la detección del COVID o pensar en COVID. Por supuesto, vamos a tener grupos etarios que pueden hacer que esta sintomatología sea más severa en su caso. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, los pacientes inmunosuprimidos por cualquier razón, ya sea que reciben quimioterapia, pacientes portadores de VIH en inmunosupresión severa, ojo, porque está descrito que los pacientes VIH positivos con CD4 mayores a 200 tienen exactamente la misma sintomatología o el mismo comportamiento que el resto de los pacientes. Los fumadores, por supuesto, porque va a haber un cambio ya o un daño estructural en el parenquima pulmonar. El mismo tabaquismo, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, nos puede conllevar a fibrosis pulmonar y está descrito que una de las complicaciones a largo plazo de COVID-19 puede ser también desarrollar fibrosis pulmonar y por eso es que en ellos aumenta un poco estas complicaciones. Los cardiópatas, los hipertensos en general y los pacientes portadores de diabetes. Eso para cerrar este punto. Ahora vamos a hablar de otro punto que también ha sido a veces un poquito controvertido, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico en COVID-19? Existen elementos desde el punto de vista general que nos pueden hacer pensar, pero que al igual que la sintomatología no son específicos de COVID. Pero bueno, en todo paciente que nosotros recibamos y que sospechemos que pueda tener COVID-19, ojo, en el momento en el que estamos ya de avanzado en la pandemia, ya prácticamente todo paciente que recibamos sintomático respiratorio debemos pensar automáticamente en COVID-19. Ya no importa si tiene el nexo epidemiológico, ya no importa si viajó, realmente cualquier paciente en estos momentos con sintomatología respiratoria debemos descartar COVID-19. Adicionalmente, entonces, pedimos una hematología completa, donde los principales cambios que evidenciamos son leucopenia con linfocitosis, típico prácticamente de cualquier proceso viral. Hemos visto que los pacientes generalmente cursan con alteración del perfil hepático, por lo tanto debemos pedir o solicitar bilirrubinas y transaminasas. Y algo que también se ha visto en múltiples estudios que se han realizado es una elevación del dímero D y la ferritina. Entonces, estos pacientes que sospechemos este proceso viral y que adicionalmente tengamos elevación del dímero D y la ferritina, bueno, nos hacen mucho más pensar en COVID-19. Y vienen los diagnósticos ya etiológicos definitivos, donde ya vamos entonces a aislar el germen como tal. El gold estándar, la prueba ideal es la PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, que se va a realizar de las vías respiratorias. Estas pueden ser, depende de la situación del paciente y la disponibilidad, del tracto respiratorio bajo o del tracto respiratorio alto. Generalmente se realiza del tracto respiratorio superior, es decir, una muestra que se toma de la nariz, ¿okay? Con un hisopado de nariz o que puede ser también en garganta, ¿okay? Se va a realizar con un hisopo flexible a través de las fosas nasales, haciendo rotación del mismo al llegar ya a lo que es la zona de la faringe o de la mucosa, ¿okay? Y eso entonces se somete a una prueba de PCR, que es una prueba que se encarga de amplificar los genes, es decir, de detectar el material genético de ese virus. También puede ser del tracto respiratorio bajo, porque quizás es un paciente intubado, conectado a ventilación mecánica, al que se le realiza una baja bronquiolveolar, la prueba se puede tomar directamente entonces de estas secreciones de vías respiratorias. Vamos a tener también las pruebas serológicas,
¿ok? Que aquí es donde viene un poco la controversia. Hemos hablado entonces de pruebas serológicas, es decir, que se realizan en sangre, que se van a encargar entonces de detectar los anticuerpos del virus. Recuerden o debemos recordar, ¿verdad?, que los anticuerpos pueden ser IgM, que nos hablan de infecciones tempranas, o IgG, que nos hablan de infecciones tardías. Y es aquí entonces donde viene cómo vamos a interpretar las pruebas rápidas para diagnóstico. PCR, bueno, ya sabemos, positivo, negativo, y nos da el diagnóstico. Para explicarles un poco, les presento esta lámina, donde vamos a tener que esta curva en azul es la que nos habla del inicio de los síntomas y es el momento ideal para realizar entonces las pruebas de PCR. Fíjense que podemos hablar incluso desde el día 0, el momento en que el paciente se infecta, que puede estar incluso asintomático, pero el PCR puede darnos ya una prueba positiva. Y ese PCR puede mantenerse reactivo incluso hasta el día 28 de la enfermedad actual, ¿ok? Estando el paciente sintomático o no. Luego hablamos de los anticuerpos IgM, que aquí es donde vienen muchas limitaciones. Figúrense que el ascenso de la curva va a empezar aproximadamente en el día 7. ¿Ok? Entonces esos primeros 7 días no nos va a dar un diagnóstico. Y podemos tener anticuerpos IgM hasta posteriores al día 21. Y los anticuerpos IgG van entonces a comenzar su producción más o menos en el día 14 de la enfermedad actual y pueden llevar hasta, bueno, varios meses para lograr negativizarse. Entonces, una de las limitaciones de las pruebas rápidas es el tiempo de diagnóstico que nos da. Si realizamos una prueba serológica muy temprano en la enfermedad actual, podemos tener pruebas negativas que nos excluyen al paciente, no necesariamente estando negativo. Por eso es que se prefiere siempre la prueba de PCR. Cuando hablamos de la sensibilidad de la prueba, entonces aquí nos apoya aún más el uso del PCR, es decir, la capacidad que tiene la prueba de detectar positivos. Fíjense que el PCR en los primeros días de la enfermedad actual nos va a dar más del 60% de los diagnósticos. En cambio, en esos estadios tempranos, las pruebas serológicas tienen muy baja sensibilidad, que no superan aproximadamente el 38%. Su sensibilidad mejora con el paso de los tiempos, por lo que les comentaba de la secreción de anticuerpos. Sin embargo, la prueba ideal es realizar el PCR de las secreciones respiratorias. Si por aquí ya terminamos, les voy a presentar ahora a mi compañera, la doctora Aura Rivas. Aura es médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo de Aragua. Es pediatra puericultor, también egresada de la Universidad de Carabobo de Aragua, el Hospital Central de Maracay. Es infectólogo pediatra, egresada del Hospital JM de Los Ríos y Caracas. Profesor colaborador del posgrado de pediatría del Hospital Central de Maracay. Infectólogo pediatra del Centro Médico Maracay y de la Maternidad de Floresta, quien nos va a hablar de COVID-19 en los pacientes pediátricos. Bienvenidos todos. Vamos a empezar de una vez con el tema porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a hablar un poquito de forma general. Ya vieron de forma global lo que estábamos en los temas anteriores, discutimos la epidemiología más que todo del adulto y las manifestaciones clínicas del adulto. Vamos a hacer una comparación con lo que podemos ver en la población pediátrica. Un recordatorio, y que es sumamente importante para nosotros antes de empezar, que el tener a los niños encerrados en las casas por la cuarentena hoy en día genera dos problemas muy importantes y muy pertinentes para la población pediátrica. Uno es que existe un grave problema de desnutrición. Tenemos 143 países en vigilancia en el Programa Mundial de Comida y para el 2020 nos reportó que existen 368.5 millones de niños en riesgo de desnutrición porque la única fuente de comida o la principal fuente de comida de estos niños era en las escuelas. Al no estar en las escuelas deben buscar otra fuente de alimentación y eso es un grave riesgo para nuestra población pediátrica. Y el otro es, como lo reporta UNICEF, que existen 117 millones de niños en 37 países que están en vigilancia que no, o que están en riesgo de no recibir una vacuna que es salvavidas, que es la vacuna del sarampión.
Y estas son dos situaciones muy puntuales en la población pediátrica que nos incrementan el riesgo de forma exponencial. Tener a nuestros niños encerrados en casa, que no están recibiendo controles pediátricos ni una vacunación adecuada, nos pone en riesgo. Y les debo pues recordar que la mayoría de nosotros los pediatras estamos en contacto con nuestros pacientes y con nuestras madres. Y existe hoy en día pues las redes sociales, la comunicación vía telefónica, no dejen de consultar, igual se puede preparar consultas de niños sanos pues de forma segura para continuar el control y la colocación de vacunas. La carga de la enfermedad en los niños varía mucho con respecto a los adultos. De hecho, el doctor Roque se los mencionó. En los niños pequeños hay muy poca enfermedad y en los adultos hay una carga importante de enfermedad. En un estudio reportado en Estados Unidos, solo en los casos que vimos, menores de 18 años constituía el 2% de toda la población afectada. En China, con todos los casos que se vieron en China al inicio, fueron nada más un 2.2%. En Italia, más o menos el 1.2% de todos los casos en menores de 18 años. En España, el 0.8%. Y nos vemos un contraste bien importante, ya que en Venezuela existe un 18.9% de los casos en niños menores de 18 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos de diferente. Tenemos que esperar, por supuesto, muchos más datos e información con la que no contamos. En este estudio de 2.133 pacientes de China, publicado en Pediatrics, vamos a ver qué es lo que más o menos de forma global se ve en la población pediátrica. Uno, que si se compara con la población adulta, es que es el predominio del género, del sexo masculino, 1.208 casos, y confirmamos que el grueso de la población se encuentra en la enfermedad asintomática o leve y moderada. Muy poco porcentaje de la población tiene severidad. De hecho, como lo ven señalado en el recuadro, solo 5.5% de los niños tenían enfermedad severa y solo 0.6% de los pacientes tenían enfermedad crítica, dejándonos el grueso de la población con enfermedades leves y algunos moderados. El hecho de que tengamos muy poca población asintomática determinada habla del hecho de que es poco probable que los niños sanos se testeen, porque en la mayoría de los casos van a estar dentro de sus casas, no van a consultar. A su vez, vemos que esos pacientes que están más graves se ven distribuidos principalmente en la población más pequeña. Es decir, que nuestros pacientes más vulnerables son los más pequeños, los menores de 1 año particularmente, donde vemos el incremento de la severidad de estos casos. En este otro estudio, también en China, estos son 171 pacientes, donde confirmamos que hay predominio del sexo masculino. Aquí ya vamos a evaluar un poquito más a profundidad las características propias de la población pediátrica. Establecemos, en este estudio, de esos pacientes positivos, había solo un 15% asintomático, la mayoría de los pacientes tenían infección respiratoria, pero principalmente infección respiratoria tipo neumonía. El contacto, evidentemente, de la población pediátrica, y esto se repite en la mayoría de los estudios, es intradomiciliario. En este caso lo vemos en el 90% de los pacientes. Los síntomas principales en los niños, a diferencia del adulto, un poquito, es que la triada en el adulto se manifiesta más. La fiebre, la tos y la dificultad respiratoria son más marcados en la población adulta, pero en la población pediátrica, como lo refleja este estudio, nada más un 40% de los niños tenían fiebre, 48% tos, dolor de garganta 46%, y la taquipnea, que es esa dificultad respiratoria, nada más en un 20%, lo que nos habla pues de que es menos frecuente la gravedad en los niños. Otros síntomas que podíamos ver: diarrea, fatiga, rinorrea, vómitos, congestión nasal y, importante, la taquicardia. Saturación de oxígeno baja era poco frecuente durante la hospitalización. En este estudio, de estos 171 pacientes, solo hubo 3 muertes. Y las 3 asociadas a comorbilidades, que eso es importante. Pero en estas era un paciente con leucemia que se encontraba fueron 3 ingresos a UCI, una sola muerte. Los 3 ingresos, uno era un paciente con una leucemia que estaba en fase de mantenimiento, un paciente con una hidronefrosis y hubo un paciente que presentó una intususcepción, hizo una falla multiorgánica y fallece. Si esto se trataba de un síndrome inflamatorio multisistémico que no se había descrito en ese momento, no lo sabemos, esto es un estudio previo a que iniciara la manifestación de esta nueva sintomatología pediátrica. Con respecto a los laboratorios, vemos que la linfopenia no es algo relevante en la población pediátrica. No es un marcador tan relevante como lo estamos escuchando estos últimos días para la población adulta. Ese índice que sacamos con los linfocitos para la población pediátrica, la verdad, no tiene mucha relevancia.
sí vamos a conseguir elevación importante de los reactantes de fase aguda, procalcitonina PCR y el dímero D. Las anomalías que vamos a ver en las imágenes radiológicas, igual estos pacientes, los que tenían infección respiratoria tipo neumonía, era importante, como lo hemos visto en los adultos, la imagen en vidrio esmerilado y las opacidades en parches y, por supuesto, parches bilaterales. En este estudio, donde ya nos vamos hacia Estados Unidos, esto es un poquito más cercano a la población que tenemos nosotros y también es más reciente. Esto es un estudio donde se evaluaron, se trató de obtener información de 2.572 casos. Esto es hasta abril de 2020. De esa información no se tienen los datos de todos, se hicieron pequeñas cortes. El promedio de edad era 11 años, sin embargo, el grueso del grupo etario se constituye por adolescentes entre 15 y 17 años. Probablemente son los que están más en la calle, digamos de cierta manera. El género masculino predominó, como se mantiene la tendencia, 57.5%, y con respecto al interrogatorio en cuanto a cómo se presentan los síntomas en la población pediátrica, vamos a conseguir que la fiebre no se presentaba sino en el 56% de los casos, la tos 54% de los casos, la dificultad respiratoria nada más en un 13% de los casos. Cuando nos vamos a la comparación con adultos, en la población adulta veíamos mucha más cantidad de pacientes con sintomatología con la triada de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Otro síntoma relevante, el dolor de garganta, que lo que se los explicó Andrea, lo refieren los pacientes, tenemos dolor de garganta, el dolor de cabeza y los síntomas gastrointestinales, que los vemos reflejados aquí. Ahora, cuando se trató de obtener información de algunas otras cosas, es dónde era el contacto de ese paciente. El contacto, sí, de la población pediátrica, en la mayoría de los casos, es intradomiciliario. Es decir, el 91% se contagiaba en su casa. Los pacientes, cuando se trató de obtener información sobre el dato de hospitalización, solo fue en 745 casos, que era el 29% de la población, y ahí encontraron que solo 147 fueron hospitalizados, más o menos un 20%, y los ingresos a UCI fueron nada más 15 casos, era el 2%, manteniendo la tendencia de que la gravedad en la población pediátrica es mucho menos frecuente. El grueso de esos 147 hospitalizados constituían el grupo de menores de 1 año de edad, es decir, fueron 95 casos. De esos, estuvieron 59 hospitalizados, que era el 60% de los niños, 5 ingresos a UCI, que constituye el 5%, manteniendo esa tendencia. Y en el resto del grupo, que va de 1 a 17 años, solo hasta un 14% de hospitalización. Cuando nos vamos al gráfico de al lado, ustedes van a ver que en la población, lo que es el color oscuro, pues los casos, los que están hospitalizados, lo que sigue, y lo que está más arriba es lo que era el ingreso a UCI. Y vemos que la mayoría de los pacientes que se encontraban hospitalizados, por supuesto, son los menores de 1 año de edad y mayor ingreso a UCI. Hubo 3 muertes en este estudio. Cuando se interrogó sobre lo que eran las comorbilidades que presentaban los pacientes, y se estableció que un 23% de la información que se tenía alguna comorbilidad. Cuando se correlacionó estar hospitalizado con comorbilidad, 28 casos de los pacientes tenían comorbilidades y 6 de los que estaban en UCI. Y de los no hospitalizados, quienes andaban en su casa con comorbilidad, solo 30 casos. De todos modos, no se obtiene información sino de 258 casos. Con respecto a las alteraciones de laboratorio, que era lo que les estaba mencionando previamente, este es un estudio súper importante porque es una revisión de todos los estudios publicados, pero específicamente en la población pediátrica. ¿Y cuáles eran las anormalidades de los laboratorios? De 170 y pico estudios hicieron filtro, quedando 24 estudios, 21 de China, 2 de Estados Unidos y 1 de Italia, y 6 de estos estudios eran pacientes graves, para tratar de separar cuáles eran las alteraciones en los casos leves y en los casos severos. Se corroboró, por supuesto, que los cambios en los leucocitos no son relevantes en la población pediátrica, podían estar disminuidos, elevados, era muy indiferente. Lo que sí era bien importante era que en los casos leves teníamos elevación de LDH, CKMB, dímero D y los reactantes de fase aguda, BCG, PCR y proteína y procalcitonina. Y en los casos severos se nos sumaban los factores de gravedad que hemos visto en la población adulta, siguiendo el dímero D y la interleuquina 10, que se encontraba elevada en muchos de los casos severos.
Ahora, la conclusión de esto es que las alteraciones leucocitarias son inconsistentes en la población pediátrica, no son marcadores confiables para nuestra población. Se propone un monitoreo seriado de lo que es el LDH y las reactantes de fase aguda para evaluar la progresión de la enfermedad, BCG, PCR, procalcitonina, y que hay elevación de los niveles de CKMB, inclusive en los casos leves, pero que en pacientes hospitalizados tenemos que resaltar la importancia de hacer los biomarcadores cardíacos por el riesgo de enfermedad grave cardiovascular que presentan los pacientes con coronavirus y que se ve en la población pediátrica. Cabe aclarar que este estudio no incluyó los casos de PIMS, se excluyeron específicamente esos casos porque las alteraciones de laboratorio son bien específicas en esta situación. Con respecto a las imágenes radiológicas, sí, en el caso de neumonía, pues se veía más o menos lo que era consistente en el adulto. Este es un estudio con 20 pacientes que tenían neumonía por coronavirus. Ellos evidenciaron que las lesiones pulmonares pues se presentaban de forma bilateral, de forma más frecuente, y que cuando buscamos otras lesiones subpleurales, se veían, por supuesto, en el 100% de los casos, con imágenes de consolidación, halos de consolidación alrededor. También la imagen de vidrio esmerilado se veía en el 60% de los pacientes. Algunos tenían como una malla reticular, que era el 20% de los casos, y algunos veían nódulos en el 15% de los casos. Aquí les repito lo que habíamos evaluado en el estudio anterior de los 171 pacientes de China, donde lo principal que veían en las imágenes de neumonía era la imagen de vidrio esmerilado, que se ve consistentemente de forma similar en los casos de los pacientes adultos. Y les recuerdo, o les voy a mencionar muy brevemente, porque pues, el tiempo no da, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una entidad nueva que se está describiendo en la población pediátrica que tiene infección por coronavirus, que se ha planteado que sea una entidad post-infecciosa, ¿okay? Es un fenómeno probablemente inmunomediado secundario a la infección, que gracias a Dios es de muy, muy baja incidencia y que a pesar de la gravedad, estos pacientes han sido manejados, por supuesto, en centros de primer mundo, con una gran cantidad de recursos y tienen un casi 100% de sobrevida. Ya veremos pues qué pasa en otras condiciones, en otras situaciones. Sin embargo, les voy a recordar algo muy breve porque esto es bastante extenso y les recomiendo que escuchen, pueden buscar información pues escrita, pero también tienen dos conferencias excelentes, una realizada por la Sociedad Venezolana de Infectología con un panel excelente donde tenemos al doctor Roque sobre este síndrome, y también tenemos otra charla que es de la Sociedad Mexicana de Reumatología, que hizo reumatología pediátrica. Entonces estas dos charlas son muy, muy buenas. Se las recomiendo. Los criterios diagnósticos están establecidos, tienen que cumplirse todos, se los menciono aquí, tiene que ser cualquier edad pediátrica, por supuesto, de 0 a 19 años, más de 3 días de fiebre, y que tienen que tener dos de las siguientes condiciones. El rash, conjuntivitis purulenta, no purulenta, perdón, bilateral, o signos de inflamación mucocutánea oral, manos o pies, la hipotensión o el shock, signos de disfunción miocárdica, pericarditis, vasculitis, anormalidades coronarias, incluyendo alteraciones en el eco, alteración de troponina y del ProBNP, además de evidencia de coagulopatía por PT, PTT o elevación del dímero D, síntomas gastrointestinales como la diarrea, el vómito, el dolor abdominal, y además tiene que tener elevaciones de los marcadores de inflamación, BCG, PCR, procalcitonina. Tengo que descartar, evidentemente, la causa microbiológica bacteriana, bien sea una sepsis bacteriana, un shock tóxico por estafilococos o estreptococos, y tengo que confirmar que el paciente tiene coronavirus, bien sea por PCR, por una prueba de antígeno o por una prueba serológica. O si no tengo el hallazgo en el paciente, tengo que tener el contacto con un paciente confirmado por coronavirus. En este estudio que se publicó en el Circulation, claro, todos los pacientes tenían disfunción miocárdica izquierda porque buscaron la población que tenían falla aguda, falla aguda miocárdica. Entonces, 100% de los pacientes tenían una difusión del ventrículo izquierdo. Pero aquí podemos ver que estos pacientes tenían todos de fiebre de más de 4 días con astenia, tenían la conjuntivitis, los labios agrietados, las linfadenopatías, el rash, síntomas neurológicos, síntomas gastrointestinales en el 83% de los casos y todas las alteraciones que teníamos a nivel miocárdico.
sobre todo una importante disfunción del ventrículo izquierdo. Esto era de 35 pacientes entre los 2 y los 16 años con una media de 10 años, todos, el 83, como les dije, por ciento con síntomas gastrointestinales. El síntoma de falla cardíaca en promedio se presentó al 6º día, tenían un shock cardiogénico con colapso en el casi 70% de los pacientes, con una disfunción ventricular importante. Casi 30% de los pacientes tenían una función ventricular por debajo del 30%. Gracias a Dios, al 7º día, con todos los manejos adecuados, estos pacientes se recuperaban en un 71%. Ameritaron, por supuesto, soporte ventilatorio, invasivo, no invasivo, inclusive ECMO veno-arterial, con una muy buena sobrevida. En esta situación, en este síndrome inflamatorio multisistémico, los cambios en el laboratorio que vamos a ver son bien particulares porque la elevación de lo que son reactantes de fase aguda y biomarcadores es extremadamente alta. Son valores que tienen 100 y hasta 4.000 veces el valor de referencia. Son elevaciones de forma importante. Y en el tratamiento que emplearon en este síndrome inflamatorio multisistémico, se trató como inicialmente se sospechaba o parecía un síndrome de Kawasaki, se iniciaron terapias similares. Tenemos estudios de Reino Unido, Francia, Italia y España, que fueron los que primero empezaron a ver esos casos y de último, seguido, los empezaron a ver en los casos de Estados Unidos. De forma global utilizaban la inmunoglobulina, la aspirina, el esteroide y empezaron a utilizar biológicos para frenar esa respuesta inflamatoria exagerada que estaban viendo, como el infliximab, la anakinra y el tocilizumab. En el último estudio, ya en Estados Unidos, utilizaron en el 80% de los casos inmunoglobulina, esteroide, que es como el combo de medicamentos que es lo que estamos usando más recientemente, que es el uso de biológicos como la anakinra, y vean que ya el 100% de los pacientes están empleando heparina de bajo peso molecular, pues por los riesgos de trombosis elevados que tienen los pacientes. Entonces, como conocemos los pediatras, la gramoglobulina en estos casos similar a la de Kawasaki, 2 gramos por kilo, son 48 horas, se repite. Si el paciente persiste febril, el uso de aspirina dosis antiinflamatoria de 50-80 miligramos por kilo, luego la bajamos a mantenimiento a 3 a 5 miligramos por kilo, unas 4 a 6 semanas, en pacientes que, pues, por supuesto, tenían resistencia, usaron, disculpen, yo tengo la experiencia personal, la metilprednisolona, 2 miligramos por kilo al día hasta que se estabilizara el paciente y luego se empezaba a suspender hasta las 2 o 4 semanas la heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo la enoxaparina, y si se utilizaba esta heparina de inicio, no se utilizaba la dosis antiinflamatoria de aspirina. Al egreso, el paciente sí se hacía switch a la antiagregación con aspirina. El tocilizumab, el infliximab y la anakinra no tenemos, por supuesto, la experiencia ni la disponibilidad, pero era el biológico que empezaron a utilizar con más frecuencia en estos pacientes. Y por último, les tengo que recordar que en cuanto al coronavirus, tanto en la población pediátrica y el adulto, lo más importante es el aislamiento, porque ya les explicó el doctor Roque por qué es la importancia, el aislamiento de los casos, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social y por último nos queda la limpieza y desinfección de algunas superficies. Como ven aquí, esta mejadita hermosa, portando el nuevo look, la nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos hoy en día. El uso de mascarilla, un face shield y en este caso ella tiene un gorrito juego porque se le ve hermoso. Ahora vamos continuando con las presentaciones. Vamos a hablar, les voy a presentar al doctor Miguel Ochoa, nuestro siguiente panelista. Déjenme buscarles la presentación. Sí, este está un poquito más abajo. Ya les voy a presentar a Miguel, disculpen. Aquí vamos. Miguel es médico graduado de la Universidad de Carabobo, sede de Aragua, compañero de nosotros, y posteriormente realizó su especialidad tanto en medicina interna como en infectología en el hospital, Dios mío, en el hospital Enrique Tejera, pues que no quería decir la abreviación, y por supuesto desde que se graduó está con nosotros en la unidad de infectología del Hospital Central de Maracay y es docente colaborador del posgrado de medicina interna del Hospital Central de Maracay y se desempeña como especialista infectólogo en Centro Médico Maracay, en la clínica Lugo, donde estamos hoy en día, y en la Guadalupe. Se los dejo por aquí.
Bueno, saludos y bienvenido. De verdad que agradecido por la invitación a Megalab y en este momento a la clínica Lugo, pues, por ofertarnos su estadía. En este momento, entonces, bueno, me corresponde la gran responsabilidad en función a lo que ya hemos discutido a través de toda la conferencia, y es el hecho de que ya una vez que dominamos y conocemos y nos han demostrado cómo es el mecanismo filogenético, de dónde viene, cuál es el mecanismo de acción del virus, nos han demostrado y nos han hablado de la epidemiología y el comportamiento que ha tenido en las diferentes sociedades y por eso el impacto internacional actual sobre el diagnóstico y las distintas manifestaciones clínicas asociadas al comportamiento en la población pediátrica y las diferentes aristas que esta puede tener. Me corresponde, pues, conversar y englobar al respecto sobre la profilaxis que debemos tener y qué implica esa profilaxis, hablando de COVID-19. Vamos entonces a repasar brevemente y vamos a mostrar en este momento cuál es el apoyo bibliográfico del cual vamos a abordar este tema, hablando entonces respecto a revisiones hechas y publicadas por la Organización Mundial para la Salud en revisiones anteriores y actuales, la más novedosa de ellas del 24 de junio, ¿ok? Entre otras, y también de protocolos internacionales respecto a cómo es el protocolo de cuidado y equipo de protección personal. Vamos a hablar entonces en nuestro contenido programático sobre en qué consiste la profilaxis, qué debo saber sobre profilaxis, en qué me ayuda realmente la profilaxis, hasta cuándo va a durar esa fulana profilaxis, y realmente la vacuna se considera profilaxis, y es solamente para COVID-19 o tenemos algo más. Bueno, vamos entonces a adentrarnos en este tema, que es bastante importante. Es importante mencionarles y recordarles entonces, y a quienes no son médicos, hablar sobre qué es la profilaxis. Nosotros desde la medicina tenemos dos escenarios, y esto es un concepto muy amplio que simplemente lo abarcamos o aplicamos a nuestras patologías, dependiendo de la que tratemos. Este es un concepto entonces tomado sobre profilaxis primaria, y no es más que medicamentos u otras formas de tratamiento, es decir, mecanismos o métodos no farmacológicos que empleamos entonces para prevenir las manifestaciones de forma temprana de una enfermedad de primera aparición en una persona que corre el riesgo de contraerla, es decir, lo que había mencionado mi homólogo, el doctor Roque, que es precisamente aquel paciente o aquella persona susceptible del mismo. Tendríamos entonces un segundo escenario que sería la profilaxis secundaria, que sería aquella persona en la cual ya padeció COVID-19 y en la cual puede nuevamente reincidir en lo mismo. De hecho, los estudios están todavía dilucidando si realmente esa persona que padeció COVID-19 y lo supera genera anticuerpos protectores o neutralizantes que puedan favorecer entonces la no reaparición de esta enfermedad, o por el contrario, como puede existir con otras patologías virales, llámese el dengue, en el que hay otras presentaciones y entonces puede reincidir la misma enfermedad. De tal manera que entonces, sabiendo qué es la profilaxis, me tomo entonces a demostrarles qué saber sobre profilaxis. ¿Quieres una herramienta farmacológica para evitar realmente entonces infectarte por SARS-CoV-2 y padecer COVID-19? Evitar complicaciones de COVID-19 se puede generar. Bueno, aquí les traigo entonces esta publicación ya bastante vieja, de los primeros casos que hubo en Estados Unidos, donde el 25 de marzo, donde se publica, hubo ya el fallecimiento de personas, en este caso que se automedicaron con cloroquina, ya que para ese entonces había salido el estudio Marcel en Francia, publicado, en donde se había obtenido como parcial o como posible herramienta terapéutica lo que era la hidroxicloroquina o la cloroquina, y posteriormente asociada con la acitromicina como herramientas terapéuticas. Y es en donde las personas cayeron, producto pues de la desesperación en función a esta pandemia, a automedicarse y sobremedicarse respecto a este fármaco, no sabiendo las reacciones adversas que esto puede tener. Hoy por hoy ya sabemos y está demostrado, y vamos a ahondar más adelante al respecto, en función a que ya esta medicación, hablando de los antipalúdicos, la hidroxicloroquina y la cloroquina no tienen ningún efecto benéfico que garantice sea tratamiento o esa modulación de esa toxina o tormenta de citoquinas que se desencadena asociada a la infección por COVID-19. De tal manera que entonces es muy importante que ya sabiendo el conocimiento, teniendo el conocimiento respecto a en qué consiste la profilaxis, teniendo el conocimiento entonces respecto a cómo se ha comportado históricamente en el corto lapso de tiempo desde el punto de vista farmacológico, no debemos entonces de actuar sin la consideración pues por parte de los especialistas que dominamos y todavía seguimos entrenándonos y aprendiendo respecto al tema.
¿Qué tenemos que tomar en consideración? Bueno, realmente individualizar al paciente o a las personas y tomar dos grandes poblaciones. Y la principal población, entonces, es la población general, ¿ok? Que son las personas que deben de acatar el llamamiento, entonces, realmente a esta cuarentena. Y la otra población muy importante son, entonces, los trabajadores de salud, independientemente de su labor, desde el bedel, desde el vigilante, desde el técnico radiólogo, desde el asistente de laboratorio, hasta el médico especialista, el anestesiólogo que manipula vía aérea de forma directa. Es importante que lo consideremos como importantes factores de riesgo para precisamente padecer la enfermedad. De tal manera que como ángulo y base de toda esta pirámide es muy importante saber que necesitamos mantener y hacer un correcto higiene de las manos. Y ya vamos a profundizar un poco más al respecto. De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud, es importante el uso de guantes, y esto cabe destacarlo, que tenemos que ser muy claros y concisos al respecto, ya que no se trata de usar los guantes en toda la población, es solamente la población que tiene el criterio, y es precisamente somos los trabajadores de salud, bajo ciertas consideraciones en el cual debemos hacer un correcto descarte del mismo, manipulación del mismo, y que para ello somos entrenados y capacitados constantemente al respecto. Ya que en la población general que puede utilizar el guante da una falsa sensación de seguridad, en lo cual entonces sobre esta superficie pernota el virus, y entonces lo que son es esparcidores de la infección, complicando entonces y no realmente conteniendo el proceso de diseminación del mismo. El uso de mascarilla, en este caso tapabocas quirúrgico, que es lo idóneo, ¿ok? Ya que existen múltiples estudios, ya la Organización Mundial para la Salud y otras instituciones a nivel internacional se han pronunciado al respecto, en el que realmente la mascarilla o el tapabocas de tela no oferta la protección adecuada que debe tener la población en general, sino debemos utilizar al menos son las mascarillas quirúrgicas y evidentemente resguardar y mantener entonces lo que son las mascarillas especializadas con alto nivel entonces de protección como sería el N95 o el N99 en función a su costo y la utilidad que este tiene, principalmente para el paciente diagnosticado y para el trabajador de salud que corre el riesgo pues, de infectarse si tiene el contacto directo con el paciente confirmado. Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección, ¿ok? Que ya vamos a mencionar y ahondar un poquito más en qué consiste esos elementos de protección. Se debe de garantizar, y en el caso del personal para la salud, debe de tener protección para los ojos y paralelamente a esto la máscara facial y prácticas seguras que pues garanticen la ruptura en la transmisión al momento entonces de obtención de muestras biológicas como sería la extracción de muestras sanguíneas o la administración de medicamentos. Aseo y desinfección de las superficies también sigue siendo un acto muy importante y no es con cualquier solución con la cual podemos entonces esterilizar y limpiar. Vamos a hablar entonces al respecto del lavado de manos. Y entonces aquí esto ya estaba inclusive mencionado y se lo traigo porque de forma histórica, publicado por la Organización Mundial para la Salud en su protocolo pues, de protección para el personal de salud en el 2017, habla ya y da especificaciones de cómo debe ser un correcto lavado de manos y la aplicación de soluciones alcohólicas a nivel de superficie en las pacientes o personas susceptibles a. De tal manera que entonces debemos tomar en cuenta que el lavado de manos tiene que ser entonces frotando y enjuagando las manos bajo el chorro de agua con elementos jabonosos que puedan permitir entonces el arrastre de los microorganismos y retirar el producto químico que precisamente va a generar pues, la desinfección de la superficie. En 15 segundos, estima para este año, en el 2017, en 15 segundos se elimina entre 0,6 a 1,1 logaritmo de unidades formadoras de colonia de gérmenes colonizantes o infectantes. Y entre 1,8 y 2,8, es decir, aumenta si nosotros nos aseamos las manos durante un periodo mayor a los 30 segundos. Por eso es que las recomendaciones actuales hablan de que tenemos que durar por encima de 30 segundos e idóneamente 60 segundos para poder garantizar entonces que estamos haciendo un correcto aseo y lavado de las manos. La aplicación de soluciones alcohólicas realmente está indicada en todo momento, siempre y cuando no tengamos contacto con ningún tipo de sustancia biológica, ya sea sangre, fluidos, saliva, orina, entre otros. Ya que cuando tenemos entonces contacto con biológicos, realmente la indicación directa es el lavado de manos. De no tener el contacto del biológico y no tener la posibilidad instantánea de podernos hacer el lavado de manos, entonces debemos de frotarnos las manos con solución alcohólica al fin de eliminar esta cantidad de microorganismos y al menos debe ser durante 10 segundos, siendo entonces una concentración mayor al 70% para poder garantizar la efectividad del mismo.
Aquí les traigo a colación y muy orgulloso representante pues, de nuestra Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Castro, en el cual entonces realmente ha apuntalado desde el punto de vista mediático también y base de los estudios e investigaciones en nuestro país en función a los diferentes comportamientos y recomendaciones del uso de la mascarilla o tapaboca en nuestra población. Y aquí las tomo, respetando los derechos de autor por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, un eslogan en el cual entonces ellos nos demuestran realmente en qué función juega la mascarilla y el tapaboca en las poblaciones, dividiendo entonces a persona que se encuentra enferma o diagnosticada ya con COVID-19 y aquella persona que sigue siendo sana pero es susceptible a la infección, por lo cual entonces lo clasifica como bajo, medio, alto y muy alto riesgo, precisamente por la esparción de las partículas de flu al momento entonces de no poder utilizar la mascarilla, no siendo esto un elemento infalible independientemente de la calidad que podamos utilizar de la misma, sabiendo entonces que realmente el pilar es utilizar la mascarilla en el paciente diagnosticado y es lo que va principalmente a disminuir el riesgo de contagio, y lo otro es que precisamente la población no contagiada es importante que también utilice la mascarilla para reducir importantemente el riesgo de infección, sabiendo entonces y haciendo hincapié en que las mascarillas de tela realmente es muy pobre la utilidad que nos pueden o la protección que nos puedan ofertar. Sin embargo, si no contamos con la mascarilla quirúrgica, es mejor utilizarla de acuerdo a las recomendaciones y los estudios retrospectivos que ha practicado la Organización Mundial para la Salud. Cuando hablamos de las medidas de desinfección, pues tenemos que saber que tenemos que realizar desinfección y la limpieza sobre la superficie, ya que entonces dependiendo de la superficie e inclusive dependiendo también la exposición de las mismas, el virus puede cohabitar o persistir durante tan pequeñas horas como también inclusive días. Entonces se debe realizar la desinfección de las superficies en las que se ha tenido contacto con un paciente sospechoso o no. Se debe realizar la limpieza y realizar la desinfección con solución de hipoclorito de sodio. ¿Ok? Y eso es muy importante. Aquí les doy una recomendación que plantea la Sociedad Argentina de Infectología, en el cual plantea una dilución de 1 en 5 partes para precisamente generar una concentración de 40 a 50 gramos. Sin embargo, la concentración normal o habitual de la lejía para otras personas que están en otras latitudes, o en este caso el hipoclorito de sodio comercial que obtenemos normalmente en los dispensarios, nos funciona de forma adecuada para poder garantizar la esterilización de la superficie. El personal de limpieza debe utilizar el equipo entonces de protección individual precisamente y adecuado para prevenir la transmisión del microorganismo y a través también de las botas y que incluya dentro de esos equipos o indumentaria las batas impermeables, la mascarilla quirúrgica, guantes de protección y protección ocular integral por mascarilla integral. Es importante que estos virus se inactiven y tener el conocimiento al momento de tener el contacto con el hipoclorito de sodio, posteriormente de 5 o menos minutos al contacto con el desinfectante habitual, como les había mencionado. Ahora vamos a definir realmente en qué consiste ese fulano equipo de protección personal. Bueno, ese equipo de protección personal que vamos a utilizar el personal de salud y que se le debe garantizar al momento de tener contacto con una persona sospechosa o ya diagnosticada no es más que el conjunto de diferentes artículos que nos van a permitir entonces utilizarse y usarse en solo y deben de ser desechables o en forma conjunta para conformar una barrera que nos impide entonces el contacto con este paciente infectado y poder infectarnos nosotros a través de él, ¿ok? Con el fin entonces de evitar la diseminación de la gente y dada la capacidad para prevenir infecciones entre el personal de salud y evitar las distintas puertas de entrada entre mucosa, piel, vías aéreas, ¿ok? De tal manera que vamos a ir desglosando brevemente. Es importante documentar en qué consiste este equipo o esta indumentaria de protección personal. Bueno, los distintos componentes que deben constituir el equipo de protección personal no es más que el uso frecuente de los guantes quirúrgicos, bata, que de preferencia debe de ser impermeable y de una bata quirúrgica, pechero delantal impermeable en el caso de que no sea impermeable la bata que utilicemos, la protección ocular mediante o escudos faciales y la protección de mucosa que puede ser a través de la mascarilla y los escudos faciales. Aquí les traigo entonces, precisamente en la redacción de la guía 2017 de la Organización Mundial de la Salud del equipo de protección personal, ejemplos de lo que debemos utilizar y de lo que se debe empoderar entonces todas estas instituciones para poder garantizar una adecuada atención tanto para el paciente y resguardar la protección por parte del personal de salud. Y evidentemente generar la profilaxis así
del equipo de salud que somos tan importantes para poder darle respuesta a la población. De tal manera que entonces aquí tengo un ejemplo de lo que sería la mascarilla, que debería ser cerrada o al vacío por compresión, ¿ok? Para las gafas visuales de protección facial, los respiradores, que serían los tapabocas, entre otros, y la bata impermeable. Vamos a continuar entonces, habiendo aclarado entonces lo que serían medidas no farmacológicas desde el punto de vista de la profilaxis para COVID-19. Vamos a hablar qué habla las guías actuales e internacionales, y principalmente aquí les traigo una publicación que hizo la Organización Panamericana de la Salud respecto a el uso o no de las inmunizaciones. Sabemos que hoy por hoy no tenemos ni contamos realmente con una vacuna eficaz y que sea segura contra COVID-19, en este caso contra SARS-CoV-2, que es el agente causal. Sin embargo, ellos resaltan y reafirman la importancia que tiene de mantener el programa de inmunizaciones en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya que se auguran entonces brotes, como ya le había mencionado la doctora Aura, precisamente de sarampión, entre otras enfermedades inmunoprevenibles. Y es importante, ellos hacen hincapié precisamente por lo que se ha desarrollado a lo largo de todas las conferencias, el hecho de la sobreinfección, tanto viral o la coinfección viral y la sobreinfección bacteriana. Y es por eso que ellos rescatan y estimulan a la inmunización contra las cepas anuales de influenza estacional y precisamente garantizar en las poblaciones susceptibles o completar el esquema en aquellas que tengan el criterio para la inmunización contra neumococo. ¿Ok? Entonces, precisamente, en diciembre de 2019, una vez que se identifica el SARS-CoV-2 como agente causal de COVID-19, se determina o se hace hincapié la OMS, entonces, cuáles son las poblaciones susceptibles y que se tiene que hacer hincapié en el esquema de inmunizaciones. Y si bien es cierto, tenemos muchas poblaciones, pero vamos a hacer entonces, vamos a priorizar las mismas, siendo entonces aquellos adultos mayores por encima de 60 años, personas con enfermedades crónicas, llámese hipertensión, diabetes, lupus, leucemia, VIH, personal de salud, embarazadas, fundamental, niños menores de 5 años y comunidades en brotes activos de sarampión, difteria y fiebre amarilla. Adicional a ellos, entonces tenemos que tomar según orden de prioridad el personal de salud. Es fundamental que tenga su esquema de inmunizaciones, como les dije, principalmente entonces para influenza estacional y para antineumocócica, no descartando el resto de las inmunizaciones del adulto, adultos mayores y personas entonces con enfermedades crónicas y embarazadas. De tal manera que con esto entonces finalizo mi ponencia, agradecido a la Sociedad Venezolana de Infectología, celebrando en esta oportunidad los 36 años de la instauración de la misma, y por ende entonces damos culminación a esta ronda de conferencia, quedando libres entonces para lo que será la ronda de preguntas y respuestas respecto a las controversias terapéuticas y todas sus dudas que puedan tener para el panel que estamos presentes aún. No sé si tenemos alguna pregunta al aire. Como el doctor lo dijo hace un momento, pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a leer las preguntas que colocan por el chat. Ya vamos a leer las preguntas que estén colocando por el chat.
Ajá, aquí están las preguntas. Ajá, doctor, por aquí, por favor, para que puedan ir leyendo todas las preguntas. Ajá. Ok. Vamos a empezar a revisar y me apropio del tapaboca precisamente porque nos vamos a acercar todos y vamos a ir interactuando en función entonces a las diferentes preguntas que vayan a ir presentando. ¿Ok? Muchísimas gracias, Isabela, por las felicitaciones. ¿Alcohol etílico tiene algún efecto para inactivar el virus? Importante esa pregunta. El etílico. Cuando hablé de las soluciones alcoholadas, hablé fue del alcohol isopropílico y vale la pregunta porque es importante aclarar esto, porque hay diferentes tipos de alcoholes. Si tuviéramos algún químico o bioquímico como espectador, entonces ahorita vamos a hacer hincapié respecto al alcohol etílico. ¿Alguna otra pregunta por acá? Muy contento, gracias. María Prieto, excelente. Ajá. Terapia antimicrobiana en pacientes tratados. Confiabilidad en el uso de mascarillas reutilizables, importante. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Respondiendo entonces respecto a la utilidad o no del alcohol etílico como protección, o precisamente, o sea, me imagino que la persona que lo pregunta fue si lo ingiere, tiene algún tipo de protección al respecto. El alcohol etílico no tiene ningún tipo de garantía, ni utilidad, ni evidencia clínica que realmente confiera algún tipo de protección o esterilidad. De tal manera que es el alcohol isopropílico y solamente sobre la superficie, en este caso las manos. Respecto a que estaba leyendo una pregunta que habla de la antibiótico-terapia en pacientes diagnosticados. Realmente las guías actuales hablan desde un tratamiento empírico en aquel que entonces sospechemos la sobreinfección bacteriana, utilizar de entrada son cefalosporinas de tercera sin cobertura antipseudomónica, o en aquellos casos en los que se tenga estudio o patrón de resistencia local, utilizar aminopenicilina con inhibidores suicidas, en este caso con amoxicilina clavulánica o ampicilina sulfurada. Vuelvo y repito, si su flora es susceptible al mismo. Sin embargo, lo que recomendamos de las diferentes sociedades de infectología a nivel internacional y aplicamos aquí a nivel nacional es la dirección precisamente en función a lo complejo que tiene que ver el paciente COVID-19, porque muchas veces interpretamos que hay una sola infección bacteriana y no siendo así realmente. De tal manera que siempre tenemos que procurar hacer la documentación microbiológica con la obtención de las muestras idóneas para dirigir la antibiótico-terapia y en función a eso. Finalmente, la última pregunta que leí fue... Fíjense. Ajá, el uso de amonio cuaternario. Es muy importante esa pregunta, ya que entonces no existe realmente superioridad del uso. Entonces, como les había mencionado, sobre la superficie humana del alcohol isopropílico por encima del 70% y el uso del hipoclorito para las superficies inanimadas. No tiene ni garantiza realmente la esterilidad y desinfección adecuada de la superficie ningún tipo de los diferentes grupos de amonio cuaternario, de tal manera que la indicación desde las pautas internacionales es el uso de realmente el hipoclorito de sodio. Había leído también, me están diciendo por acá, respecto a la reutilización de los tapabocas. ¿Ok? Eso es muy importante porque lamentablemente entonces caemos por un tema costo, por un tema de importancia, la reutilidad del mismo, y es en función a que no se debe de reutilizar. Si ustedes me preguntan, y de acuerdo a la revisión bibliográfica y los niveles de evidencia, porque es desde ahí que hablamos, no es la opinión de Miguel Ángel Ochoa, no es la opinión de Roca Guani, es la opinión del resto de los paneles de infectólogos que estamos en la conferencia. Estamos hablando desde medicina basada en la evidencia y de acuerdo a estudios randomizados, aleatorizados en la medida de las oportunidades que se ha podido presentar y con evidencia científica, de tal manera que no se deben de reutilizar. Y es por ello que para disminuir los costos y gastos se indica pues el uso de la mascarilla quirúrgica y en el caso en esta como la que llevo yo, que es la N95, solamente para personal de salud.
le cedo el trono a otra de mis colegas para que entonces podamos seguir continuando con el panel de preguntas y respuestas. No veo nuestra imagen aquí. Sí, ¿lo podemos poner? No, nosotros. No veo. Pero bueno, No sé. había una pregunta aquí, cuando abrí el chat apenas ahorita, el uso de tromboprofilaxis en pediatría. Y, ok, así. La tromboprofilaxis en pediatría, hasta ahora, pues la indicación que tenemos es, en estas situaciones, en estas condiciones donde los pacientes tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares, que lo hayamos determinado por la elevación de los marcadores, puntualmente, de los marcadores o biomarcadores cardíacos, y que tengamos evidencia o alto riesgo de trombosis, sí está indicada la tromboprofilaxis. Ahora, en niños todavía no tenemos estudios que nos reporten la data, porque son muy pocos casos. Donde estamos viendo importante cantidad de información es en este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, donde la indicación de la heparina es uno, o sea, eso sí está indicado desde el inicio que se hace el momento del diagnóstico, el paciente debe recibir la tromboprofilaxis y, como les comenté, al egreso, el paciente continúa con aspirina o ácido acetilsalicílico como antiagregante por unas 2 a 4 semanas, similar a lo que conocíamos en el Kawasaki, que era de 4 a 6 semanas. Por ahora, por supuesto, los casos son más recientes, la información se va produciendo a medida pues que va ocurriendo la casuística. Por supuesto, no tenemos información a largo plazo ni a larga data, porque todavía no ha pasado el tiempo para que digamos largo plazo o larga data. Pero por ahora, esos pacientes sí tienen la indicación de tromboprofilaxis. No lo vi, pero sí, todavía tampoco se ha demostrado. La posibilidad está hasta que, por supuesto, no demostremos como tal, tomando, claro, lo ideal es hacer un estudio y se hizo uno en China al inicio con 9 embarazadas. En ese momento, en ese estudio, lo que se hizo fue tomar intraútero, al hacer la ruptura de membranas, líquido amniótico, sangre de cordón, sangre de paciente, tomar en el momento en que está naciendo el recién nacido, hacer aspiración de las secreciones nasales, y se trató de determinar la presencia del virus así, porque era la manera de saber si realmente había la verticalidad, y en ninguno de los 9 casos se evidenció el virus. Sin embargo, se necesitan muchos estudios más amplios y más detallados para evaluar si de verdad existe verticalidad o no, o si se tratan de periodos, en estos casos, ultra cortos de contagio, porque no se toman las medidas correctas. Bueno, reinfección por ahí. Ok, bueno, esa es otra pregunta que también hicieron de las reinfecciones. Realmente recuerden que esto es algo que está relativamente nuevo. Realmente todavía no sabemos la posibilidad de reinfectarnos o de recaer, ¿ok? Todavía no sabemos exactamente cuánto es el tiempo de inmunidad después que nosotros nos infectamos. Tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a tener inmunidad, si va a ser para toda la vida o si va a cambiar todos los años como influenza. Entonces, eso todavía no es algo que tengamos claro totalmente por el tiempo que llevamos de pandemia, ¿no? También me causó curiosidad por ahí una pregunta que leí sobre los tapabocas, las mascarillas, que en los hospitales las entregan y no están estériles. No, es que las mascarillas no son estériles, ¿ok? O sea, eso no es un material que deba estar estéril, ¿ok? El punto es que, como comentaba el doctor Miguel, que no estén sucias, ¿ok? Y que no estén húmedas y que no estén llenas de las secreciones respiratorias. Pero eso no es un material que sea estéril. Okay. Con relación a la inmunidad, es importante que digamos 2 cosas que me parecen a mí son puntuales. La primera es que ya nosotros podemos, desde el punto de vista científico, decir que tenemos inmunidad. La inmunidad es completa cuando la persona se expone al SARS-CoV-2. Hay respuesta de linfocitos T, hay respuesta de linfocitos B, e inclusive los niveles de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina A en el tránsito de esos primeros 6 meses es relativamente importante. Por lo tanto, la probabilidad de una reinfección en esta fase corta post-enfermedad parece poco probable. Lo que sí no está claro definitivamente es cuánto tiempo dura esa inmunidad y si realmente todos los anticuerpos que neutralizantes son para la enfermedad, para el virus, son tan efectivos como cuentan. Entonces, falta ese capítulo, obvio, el tiempo no ha dado chance de hacer esta revisión y tendremos que esperar un poco más en el tiempo.
Bueno, hay muchas preguntas evidentemente sobre el tratamiento. Debemos recordar que eso es algo que todavía no tenemos ningún medicamento que realmente le demuestre un 100% de efectividad o una gran efectividad, ¿no? Hemos leído muchas preguntas sobre ivermectina, nitazoxanida, también leí alguna por allí, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Nada de eso tiene aval, nada de eso ha demostrado que sea efectivo, igual que el uso del lopinavir y ritonavir, que también se planteó en algún momento. Lo único que hemos tenido cierta tasa de efectividad en los países que lo han utilizado es el remdesivir, en acortar el tiempo de enfermedad, pero tampoco en un cambio muy importante como tal sobre la sintomatología, pero mejora mucho lo que es la recuperación. Lo que más efecto ha tenido, ya es lo que comentaba la doctora Aura, sobre el uso de la anticoagulación. También diferenciar, porque hemos visto varias preguntas allí que confunden aspirina, clopidogrel y heparinas de bajo peso molecular o warfarina. Son dos cosas diferentes. Recordar que aspirina y clopidogrel son antiagregantes, ¿ok? Y vamos a tener heparinas de bajo peso molecular y warfarina, que esos sí son anticoagulantes, ¿ok? Durante el cuadro agudo o severo de la enfermedad vamos a anticoagular ese paciente, es decir, vamos a usar heparina de bajo peso molecular preferiblemente, o heparina, lo que tengamos a la mano, ¿ok? Y para egresar al paciente es que podemos egresar con antiagregación, pero no confundan, son dos cosas o dos términos totalmente distintos. En el síndrome hiperinflamatorio agudo en los niños, la indicación de la combinación de una heparina de bajo peso molecular y el ácido acetilsalicílico parece tener un efecto bastante benéfico sobre el conjunto del Sí, pero no es que vamos a poner aspirina y clopidogrel y no le vamos a dar heparina de bajo peso molecular, sí, porque si no lo estamos antiagregando. otro que es importante en este grupo de chamos que presentan no sabemos si es una variante de la enfermedad o si sencillamente es la respuesta hiperinmune que vemos en el adulto trasladada a la edad pediátrica. Lo que sí está claro es que la inmunoglobulina intravenosa es una droga que definitivamente modifica todo el comportamiento clínico del paciente. Preguntaba también por el suero convaleciente. Exacto, para ver las preguntas que hacen de suero convaleciente. Los sueros convalecientes pudiéramos abrir una abanico inmenso. Otro webinar. Sí, pero también que comportó por ahí y es una terapia que también se está empezando a utilizar en muchas partes y que ha dado buenos resultados para lo mismo. Y hay que decir con propiedad que el suero de pacientes convalecientes puede tener algún beneficio en el grupo de pacientes que tienen enfermedad moderada. En el paciente que ingresa ya a la unidad de terapia intensiva, que ya tiene el 50% de riesgo de muerte, los estudios no generan mucho beneficio al colocar. Bueno, si hubiese la pregunta, si la sociedad recomienda plasma convaleciente o dexametasona, no, es que las indicaciones son distintas. Porque, como lo decía el doctor, en la enfermedad más leve o moderada podemos usar el plasma convaleciente. Y ya cuando hay enfermedad severa es donde la dexametasona ha tenido sus mejores efectos. Igual que viceversa, no es que el paciente es leve le vamos a poner dexametasona, porque también entonces ya empezó la gente que si vamos a usar dexametasona como profiláctico, a todo el mundo lo vamos a poner dexametasona. Solo enfermedad sistémica. El cuento del tratamiento en esta enfermedad es deprimente. Porque lo que uno logra conseguir en el tratamiento de esta enfermedad es definitivamente chazo. Cada vez que ves un artículo o un material que te publica las verdades de una droga, pareciera ser que conseguimos la tapa del frasco. Y cuando lo vamos a cerrar, resulta que todo cuando se voltea se sale. O sea, definitivamente no sirve nada hasta ahora. Hasta los momentos. En muchos hospitales de Venezuela no tenemos dímero D, ni ferritina, ni procalcitonina. O sea, tampoco nosotros tenemos un hospital extraterrestre ni distinto. Estamos en la misma realidad que ustedes. Sin embargo, estamos hablando, como les comento, de las publicaciones y por eso les mencioné la sobrevida y toda esta cosa en pacientes que estaban hospitalizados en hospitales que tenían los recursos y el alto nivel. Evidentemente, por lo menos hay algunas herramientas que sí podemos utilizar y podemos utilizar los reactantes de fase aguda. ¿Okay? En el adulto, el índice de neutrófilos linfocitos parece tener una buena correlación con la gravedad del caso, pero en niños no. Y en niños lo que aparentemente nos ayuda un poquito más son los reactantes de fase aguda y por lo menos la CKMB,
que da como una indicación de que posiblemente tenemos daño miocárdico y hay que tratar de hacer los marcadores específicos, por lo menos si se puede, la troponina I, si logramos cuantificar y si logramos el BNP. Pero, Sí, pero si no contamos, hay que intentar, pues sí, no tenemos, no tenemos. si no lo tenemos, recuerden que eso no es algo que nos va a dar el diagnóstico definitivo, No, es no. un pronóstico. Y para aclarar un punto que vi la pregunta respecto al uso de la procalcitonina, es muy importante determinar y estar muy en claro que el uso de la procalcitonina tiene indicaciones muy específicas y no es la que nos va a dar el diagnóstico ni la sospecha diagnóstica de COVID-19. Realmente es para procesos, sobre infecciones bacterianas, y ya yo cuando tengo un SOFA calculado que el paciente tenga el criterio de sepsis, y no es para diagnosticar la sepsis, sino para ver la respuesta al tratamiento después de iniciar el tratamiento, sea empírico o dirigido. A menos que trate un paciente sospechoso de COVID-19 o diagnosticado COVID-19, que no debería pasar. Que no debería pasar por la consulta. N95, más que todo para aquellos procedimientos que van a generar aerosol. Usted va a intubar a ese paciente, o va a aspirar a ese paciente, o va a tener cercanía con las secreciones directas de ese paciente, entonces allí use su N95. Para la consulta habitual, con una mascarilla quirúrgica es suficiente. ¿Y los globos oculares? Bueno, ese es otro tema también que da una controversia. Porque al inicio se hablaba muchísimo de la transmisión por la mucosa ocular, que ha ido perdiendo un poco de fuerza conforme hemos avanzado en la pandemia, ¿no? Sin embargo, se sigue recomendando la protección ocular igualmente para aquellos procedimientos que generen aerosoles. Tengo pacientes donde la IgG permanece. Ya lo expliqué, podemos tener IgG hasta 50 días, 60 días, 6 Ojalá, meses ojalá. posteriores a la Así que IgG no importa. Esperemos Cuanto más IgG tengamos, más inmunidad. Señores, ha sido... No, esperemos que el tiempo diga los resultados del laboratorio. Sin embargo, con respecto a la IgG, sí hay ahorita algunas cosas que están reportándose. Esperemos pues lo definitivo es que sí, en los pacientes asintomáticos que tienen, pareciera que a lo mejor no tienen una respuesta inflamatoria exagerada porque hay una respuesta inmunológica un poco más leve, pudiera ser que inclusive esa IgG no dure tanto tiempo, o sea, los anticuerpos protectores no duren tanto tiempo, que puedan ser unos 2 a 3 meses. Igual, hay que esperar que pase el tiempo, porque el tiempo no ha pasado para evaluar todos los resultados de todos esos estudios. Desciende. Lo que estamos claros es que desciende. ¿Cuánto dura? Ya veremos cuando pase el tiempo. Todavía no sabemos. A nivel oncológico. Es importante. Muchos procedimientos que generan aerosoles. Con Los odontólogos sí deben usar el todo. Todo. Barreras impermeables para que no se el mono. no se moje o humedezca, porque manejan muchos aerosoles y muchas secreciones que a veces no son nada más aerosoles. Entonces, por supuesto, toda su ropa queda Y es contaminada. importante acotarle al grupo de colegas odontólogos que su ambiente de trabajo per se es un ambiente encerrado. Es un ambiente donde probablemente la circulación del aire acondicionado es monoriel, monodireccional. Y la mayoría no va a presión negativa, te pasa, no hay espacio de presión negativa. Mucho ojo, no solamente el contacto en el momento de la atención del paciente, sino que estar muy pendiente en el resto del tránsito, porque los aerosoles pueden permanecer suspendidos al tiempo, el equipo. Y creo que de los que más riesgo tienen. Los anestesiólogos. Anticoagulantes, Sí, antiinflamatorios. se supone que está. No, uso de antiinflamatorios en caso de posibles pacientes positivos con el fin de anticiparse a las complicaciones. No tiene indicación alguna. Antiinflamatorios, antigripales, no. Si usted necesita, siente síntomas de malestar, dolor de cabeza, perfectamente puede usar acetaminofén. Y recordando ahora que no debemos de abusar tanto en niños como en adultos del acetaminofén o el paracetamol, ya que tiene amplio hepatotoxicidad y genera complicaciones bastante importantes. Las personas se sobremedican y sobre todo en adultos la dosis tóxica no es tan lejana como creemos.
normalmente está descrita como 3 gramos al día, sin embargo hay pacientes que ya con 2 gramos día comienzan a hacer hepatotoxicidad. No se debe de abusar del acetaminofén o el paracetamol. Con las mascarillas de tela. Hay alguien que pregunta si Ay, no. Aquí es importante aclarar ante el costo de las mascarillas quirúrgicas cómo debe ser la confección. la realización. La mente del inspector. Es importante, lo que decía Miguel es absolutamente cierto. Es mejor una mascarilla de tela Que no que tiene nada. Pero las mascarillas de tela definitivamente tienen que ser alineadas. ¿Qué significa que sean alineadas? Tienes que colocarle film. Tienes que dejar, ¿cómo se llama eso? Un bolsillo que te permita colocar lo que sea. Papel toalete, servilleta, un filtro de esos, ¿cómo se llaman? De café. Un papel absorbente. Ah, ok. Colocarle algo extra que impida la salida o la entrada de moléculas. ¿Qué sería lo ideal? La probabilidad. ¿Qué sería lo ideal? Que usted soplara la mascarilla y que del lado contrario no sintiera el mismo impulso de aire que cuando sopla. Eso sería lo ideal. Si eso no es viable, es mejor tela que nada. Voy a rescatar una pregunta. El hecho de que leí por ahí el uso o la indicación de filtros EPA para consultorios odontológicos. Fíjense, eso sería lo idóneo, que todos tuviéramos un filtro EPA, tanto en consultas odontológicas como habíamos mencionado anteriormente, consultas de alto riesgo, llámese de otorrinolaringólogo, ¿ok? En el caso entonces de unidades de cuidados intensivos e inclusive en unidades de cuidados de pacientes hemato-oncológicos. Pero si bien es cierto que son fundamentales, no es infalible ni es la única indicación que tienen en este caso por pandemia COVID. Es decir, ya garantizando la desinfección, el equipo de protección personal, además del screening y triaje de los pacientes sospechosos, es más que suficiente para prevenir estos contactos de riesgo y cortar el ciclo de transmisión. Aquí pregunta alguien la utilidad de la vacuna anti-influenza en este momento. O sea, todas las vacunas son importantes. Todas las vacunas deben ser colocadas, el esquema debe estar completo. Pero no para prevenir COVID. No, pero sí, por Complicaciones supuesto, asociadas. puedo tener otras. coinfecciones, como lo comentamos el doctor Roque y yo la vez pasada, existía coinfección de influenza con coronavirus y también hemos visto coinfecciones de neumococo con coronavirus. O sea, de igual manera, en cualquier circunstancia, nosotros debemos tener esquema completo de vacuna y protección contra las otras enfermedades comunes con las que vivimos. Y más adelante, la del coronavirus va a ser una más de las vacunas del esquema de vacunación. De hecho, ahora, vale rescatar para el resto de los colegas que estamos acá y que hacemos vida y trabajamos en Aragua, que el primer caso sospechoso que llegó supuestamente de coronavirus importado desde España terminó siendo una influenza tipo A que falleció, entiéndase, falleció en Centro Médico Maracay y era una influenza tipo A, negativo para en ese momento SARS-CoV-2. Entonces es muy importante reconocer la relevancia que tiene el esquema de inmunizaciones, tanto pediátrico como adulto, y en las poblaciones susceptibles de riesgo, porque volvemos a rescatar el hecho de que se puede prevenir morbilidad y mortalidad con el uso de las mismas, bajo la dirección de su especialista tratante. Mira un aspecto de la vacuna de influenza que de repente deberíamos mencionar. Quizás esa inmunidad adaptativa a la cual le hacemos referencia con mucha frecuencia nosotros para confrontar este SARS-CoV-2. Hay vacunas que probablemente le allanan el camino al organismo para memorizar los pasos que tienes que dar cuando empieces con el SARS-CoV-2. Y esta es una de esas Como una reacción cruzada. que da las características patognomónicas de virus grande, respuesta por la vía de el interferón. O sea, dicho de otra manera, doctor, ya que usted entonces nos está diciendo esto, quiere decir para que la población nos entienda que quizás yo vacunándome contra la influenza no prevengo, ni me curo, ni evito la infección por COVID-19, pero de ser susceptible a la infección, aminoro las complicaciones asociadas a COVID-19. Es tentador decirlo así, pero no es real, no es cierto 100%. Lo que allá es el camino de mi respuesta inmunológica contra el virus cuando me lo tropiece. Va a responder al organismo más rápido porque esta inmunidad adaptativa ya le echaron un de orejas recién por la colocación de la vacuna.
Ujú. Bueno, ¿Por qué no se usa? No funciona, no sirve, no tiene o sea, indicación. usted lo puede No, utilizar los para mecanismos- mejorar los síntomas que sienta. O sea, Pero si no le va a tiene mejorar malestar, su si tiene cefalea, si tiene rinorrea molesta, puede usarlo. Pero no va a cambiar la evolución de la enfermedad ni el pronóstico de ninguna manera. Simplemente va a aliviar los síntomas que tiene en ese momento. Polielementos y COVID-19. Sí, han preguntado mucho el Sí, Sí. todavía no hay una evidencia científica con respecto a los oligoelementos. Lo que más se ha estudiado un poquito y se están hablando es el uso de la vitamina D. Claro, esta es una recomendación que todos pues sabemos mucho lo que es la función de la vitamina D en el sistema inmunológico, que es esencial. Y nosotros en el trópico no tenemos tanto problema de déficit de vitamina D. Sin embargo, muchos hoy en día pues tenemos mucho más tiempo bajo techo o encerrados que lo que normalmente estábamos acostumbrados. Pues. Y además, usar un gorro con una cosa, una face shield, te tapas manga larga, y es posible que más que un poncho, es posible que tengamos menos exposición solar, pero el riesgo es un poco bajo para nosotros. Sin embargo, en los países con estaciones, sí hay una limitación, sobre todo en épocas de invierno, al acceso a la luz solar. Además, que se viste mucho más por el frío, hay menos exposición a la luz, porque los rayos del sol no inciden de forma adecuada y hay déficit de vitamina D, pero es algo que ya está de forma bien conocido en estos países y es un suplemento prácticamente obligatorio que la mayoría de las personas hacen. Es un estudio que se hace en clase de rutina y que se suplementan automáticamente con la vitamina D. De forma rutinaria. Sin embargo, es una de las cosas que tal vez tienen un poquito más de estudio. Sin embargo, nada está 100%, nada es a uno, todavía hay que esperar. Yo me voy a permitir hacer una acotación a este respecto y es la preparación del sistema inmunológico para confrontar este virus, porque probablemente la angustia de esta persona, o de este colega, no logro desde acá mi mente, Franco Herrera. No sé, lo importante es que nosotros desde el punto de vista inmunológico estemos también preparados, porque no es solamente prepararnos y prevenir, hay que preparar el organismo para esto. Si soy fumador, dejar de hacerlo. Correcto. Si soy obeso, perder el peso. Si tengo medicamentos porque tengo enfermedades agregadas, ingerirlo, no abandonarlo. Si soy hipertenso, tomar mis medicamentos. Si soy diabético, tomar mis medicamentos, etc. Y lo más importante de todo este cuento que les estoy echando yo acá es tener la capacidad desde el punto de vista inmunológico, también estar fitness. Correcto. Estar fitness desde el punto de vista inmunológico. Ay, Si no lo estamos, vamos a tener Precisamente en adultos, lo que el doctor Roque quiere hacer hincapié, y estamos totalmente de acuerdo, es que no es que poner ese sistema inmunológico fitness nos va a prevenir realmente a la infección, porque la infección por COVID-19 la vamos a prevenir nosotros acatando cuarentena, utilizando el lavado de manos, la mascarilla y todo lo que ya hemos desarrollado. Pero, exactamente. Sin embargo, no es lo mismo que se infecte una persona que no tenga comorbilidades y si las tiene estén controladas, aquella persona que es un diabético no controlado, una hipertensión no controlado, un lupus sin tratamiento, o aquella persona con un esquema de inmunización incompleto. Entonces, esa es la diferencia que puede hacer entre la vida y la muerte de esa persona infectada. Correcto. Okay, ya va. Déjame ver si hay alguna. Ay, Dios mío. Ya va, espérense, que no lo. ¿Ah? Espérate. Ay, no puedo bajar, disculpen, ya va. Estoy tratando de bajar hacia el final de la pregunta. Por ahí lo que nos dijeron es. El doctor Franco respondió. Más logré escuchar. Dije positiva realizada por Morgan. ¿Cuál es el grado total? No. Bueno, creo lo último que. Una de las cosas que vi por ahí. Bueno, ya le respondieron. Utilidad de la vacuna de BCG. Y en ninguna oportunidad le dio la opción. De que las vacunaciones por otras patologías está indicada para cada una de sus patologías. Exacto, tiene sus indicaciones en el adulto ya conocido.
50% más de riesgo. Existe, exacto, demostrado en Pero como pacientes digo de el cáncer. doctor Julio Carlos, maravillosamente, Claro, no podemos cambiar el grupo sanguíneo. Exactamente. Así Seguiremos así con nuestro si grupo. usted así tenga el grupo sanguíneo, hace su medida de barrera. Y hay que decir algo que es importante, es uno de los grupos sanguíneos más Más frecuentes que existe. Entonces, hay que esperar más datos para poder tener la Es muy frecuente en hasta este que momento, vamos a sí, tener más pacientes. sí, 50% de riesgo tenemos los que somos A positivos. El termómetro digital. Descarte de fiebre, pues sí. De fiebre. Exacto. Oh, por Dios. El termómetro digital Ajá. es eficiente para descartar fiebre. Más nada. Hasta ahí. No causa ni más nada. Exacto. El paciente no tiene fiebre, no tiene una amigdalitis, otra cosa, pero no está todo. termómetro digital detecta solo el 35% de los pacientes que presentan elevación De térmica temperatura. real. Ujú. 35%. Por eso es que tú ves que esos aparaticos en los aeropuertos, chiqui, tiran fotos, pero muchas, y sacan uno o dos de esos fotos. Sí, veces que los usan. Entonces, ojo con eso. Para finalizar, porque ya nos están diciendo que ya se acabó el tiempo, le queremos dejar nuestras redes sociales para que nos sigan y si continúan con alguna pregunta, de todos modos los chats quedarán abiertos por 24 horas, creo. De todos modos, seguir aclarando para que puedan ir poniendo algunas preguntas. Creo que estamos distribuidos en distintos chats y las que podamos ir contestándole, se las iremos contestando. La conferencia sí va a quedar grabada, va a estar en el YouTube del canal de Mega Labs, mientras se edita, pues sacamos algunas cositas y Mega Labs Venezuela va a estar montada en el canal de YouTube y la verán próximamente por allí. Y por último les quería recordar nuestras redes sociales. Vamos a empezar por aquí. Doctora Andrea DFR por Instagram. Por Instagram, @Dr. Miguel Ángel Ochoa. Yo, @pedinfecto. Es la combinación de pediatría e infectología. Pedinfecto. A1962 Instagram. Bueno, vamos a darle las gracias a Laboratorio Mega Lab de Venezuela, a la institución Clínica Lugo Maracay por haber facilitado este webinar para todos ustedes. Y no podemos decirles hasta luego sin darle gracias a nuestra excelentísima Sociedad Venezolana de Infectología por todo esto que ha permitido que hasta hoy nosotros estemos generando este tipo de eventos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a este excelente ¡Feliz día a los grupo infectólogos! de chicos y gracias a todos ustedes por escucharnos. Agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Chao.